Les comento, Marcelo es un profesor de la Facultad de Lomas de Zamora, ingeniero agrónomo. Soy profesor de botánica morfológica en Lomas de Zamora, en agronomía y en técnica. Y y bueno, hace ya 44 años que doy la materia y soy titular en este momento y bueno, soy ingeniero agrónomo y doctor en ciencias biológicas de la Universidad de Buenos Aires. Así que bueno, pero soy Marcelo, tengo un montón de títulos, pero para ustedes soy Marcelo. Y bueno, soy una persona que en realidad soy más simple y no me gusta decir demasiado los títulos que uno tiene. Hace muchos años que doy clases y bueno, y siempre para mí es un honor poder transmitir los conocimientos que uno tiene a través de los años, ¿sí? Entonces, hoy preparé un tema que me pidieron, que era Celogynia, que son unas plantas unas orquídeas que son bastante fuertes como para poder tener en la casa, porque son plantas muy sencillas de cuidar. Si bien dice que tienen que ser especializados las personas que lo tengan, no es así, porque son plantas que aguantan hasta cualquier tipo de enfermedad, soportan, no son atacadas por los hongos, no son atacadas por los insectos, son plantas que crecen muy bien en esta zona fría, en algunas especies, porque hay distintos tipos de especies. Hay de zonas más tropicales, de zonas frescas o frías y de zonas templadas, medias. Vamos entonces a pasar a la pantalla. Ahí tienen un popurrí de todas las flores. Se ve medio verdoso porque no es el color natural, no se ve bien en la pantalla. Bueno, vamos a comenzar a ver las características generales de esta especie. Bueno, ahí tienen toda la clasificación, que yo tampoco no me voy a poner a repetirles completamente todo. Esta es una clasificación sistemática, está todo lo que corresponde. Ha cambiado, por ejemplo, lo que ustedes conocen como clase monocotiledóneas. ¿Saben lo que es la monocotiledóneas y dicotiledóneas? Bueno, las angiospermas, que son las plantas con semilla, se dividen en estas dos clases, monocotiledóneas y dicotiledóneas. En el caso de las orquídeas sabemos que son monocotiledóneas y pertenecen a la clase Liliopsida. Ahora cambió ese nombre, en vez de monocotiledóneas se llama Liliopsida. Y dentro de la familia Orquidáceas estamos dentro de la subfamilia Epidendroideae, la tribu Artusaceae y el género y la subtribu Celogyniae y género Celogyne, que fue descubierto o descrito, no descubierto, por Lindley, que fue un famoso botánico que lo descubrió al género, o lo describió al género, ¿sí? Bueno, en 1821 fue cuando lo describió, y generalmente cuando describimos un género, hay que tomar un género tipo. Y en este caso, estos géneros tipos, como tenían distintas variabilidades, se tomó al Celogyne cristata como para describirlo. Pero tienen características a veces diferentes en cuanto a las formas de los pseudobulbos y a veces de las flores también, ¿sí? Entonces, como género tipo, se tomó a cristata, que tiene esos pseudobulbos redondeados y es el que más popularidad tiene a través de
la comercialización en el mundo, ¿no? Bueno, hay más o menos 200 especies, ¿sí? Y se las puede cultivar en climas fríos, templados o cálidos, según sea el tipo de especie que estamos hablando, ¿no? Hay algunas que son de zonas más tropicales y de otras de zonas más frías. Y en general, más o menos hay 80 especies que están en el mercado en este momento, que más se conocen, ¿sí? Bueno, el nombre Celogyne, vieron que cerulia, ¿se acuerdan? Sí. Esa palabra, por ejemplo, Passiflora coerulea, ¿sí? Que es la pasionaria nuestra, que es nativa. Coeruleo, cerulia, se dice, entonces Celogyne viene de coelogine. Coeruleas, vieron que se dicen cerulia. Entonces, esto se pronuncia Celogyne, y se escribe coelogine. Y se abrevia con esa abreviatura coel. Cuando uno ve eso en un vivero o lo ve en una bibliografía, está abreviando el género, que sería el apellido de la planta. El género es el apellido y la especie es el nombre. Y viene de koilos, que quiere decir hendidura o un hueco, que lo tiene justamente en la columna de la orquídea. ¿Saben lo que es la columna? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, en esa zona justo hay una hendidura bien profunda y la parte gine quiere decir mujer, ¿sí? O también hembra. Entonces por eso dice que tiene una hendidura profunda en la parte de la columna. Generalmente la mayoría de las especies son asiáticas. Y la vamos a encontrar, por ejemplo, en India, en Sri Lanka, en Malasia, en las islas Fiji, en Borneo, que hay generalmente en Borneo hay más, donde más especies hay, que son 70, y entre muchos otros lugares también que de Asia también se distribuyen, pero normalmente están concentrados más en estos lugares. Son plantas epífitas, pero también puede haber terrestres o litófitas. ¿Saben lo que es litófito? Que crece en piedra. Pero son las menos comunes. Las más comunes son las que crecen en forma epífita. La distribución, bueno, de esto se puede distribuir en diferentes tipos de clima, como dijimos, pueden ser cálidos, frescos o fríos, o templados. Bueno, a ver la siguiente. Habitan en bosques tropicales, en zonas bien cálidas, hasta en las zonas montañosas frías. Esos que habitan en las zonas montañosas frías son los que van a estar dentro de los templados, y los fríos que son los que van a ir acá en Buenos Aires o en Santa Fe o en la parte más fresca o templada de Argentina, ¿sí? En cuanto a la altitud, crecen desde el nivel del mar hasta los 3.000 metros de altura. O sea, que todos los que estén en mayor altura van a ir mucho mejor acá que los que crecen en la zona más tropical, que es a nivel del mar, ¿sí? Bueno, generalmente es muy apreciado porque las flores son cerosas, ¿sí? Tienen una consistencia cerosa y a veces tienen un perfume muy agradable. En el caso de Celogyne flácida, no sé si ustedes tienen algunos Celogyne flácida. Bueno, esta planta florece ahora en Buenos Aires, más o menos en casa, florece fines de agosto y principios de septiembre. Entonces es el momento que justamente está en floración el jazmín chino, y compiten entre las dos y gana Celogyne flácida. Porque tiene un perfume tan fuerte y embriagante que parece que fuera una mezcla entre miel
y un perfume a jazmín. Es una especie que vale la pena tener, y yo creo que es muy importante porque es una planta que aguanta mucho. Y yo siempre digo, quiero hacer algún estudio de qué sustancias tiene dentro de la planta, porque es imposible de matarla. No le agarra nada, no le agarra ni un hongo y no le agarra ni una cochinilla. Entonces, es muy florífera porque larga como... Sí, larga un montón de varas, son varas péndulas y con más o menos unas 20 flores en cada una de esas varas. Depende de los años que tenga la planta, ¿no? Si es una planta madre grande, tiene varas con muchas más flores, y si es más pequeña va a tener menos cantidad. ¿Sí? Bueno, son de crecimiento simpodial. ¿Sí? ¿Saben lo que es simpodial? Que crece, tiene varios puntos de crecimiento, ¿sí? A diferencia de lo monopodial. Bueno, tienen diferentes tipos de pseudobulbos, cónicos, redondeados, pueden ser alargados, pueden ser facetados, hay un montón de características, pueden ser ovoides, ¿sí? Y generalmente están acompañados de una hoja o dos hojas por cada pseudobulbo, ¿sí? Y son generalmente las hojas o son bien abiertas o a veces plegadas. Las inflorescencias son, ¿por qué digo unifloras? Ahí vengo a explicarle lo botánico. Si ustedes van a un libro de botánica, bueno y verdadero, digamos, porque generalmente lo nombran mal, en internet también está así, las inflorescencias pueden ser de unifloras a plurifloras. Entonces, todas las flores, todas las plantas que tengan una sola flor, es una inflorescencia uniflora, porque las que estarían por debajo abortarían. Eso lo consideran los botánicos como que una flor pertenece a una inflorescencia uniflora, porque en la ontogenia fue perdiendo flores que iban por debajo, ¿sí? Entonces, si yo tengo una flor ahora de rosa, que crece sola, a eso lo voy a llamar pedúnculo, ¿sí? Pedúnculo quiere decir, es lo que sostiene a la inflorescencia. Y pedicelo va a ser lo que sostiene a cada flor dentro de la inflorescencia, que parece un racimo, por ejemplo, ¿sí? Que cada flor tiene un pequeño cabito, eso se llama pedicelo. Y el pedúnculo es lo que sostiene a la inflorescencia. Entonces, todas las flores solitarias son inflorescencias unifloras, se considera para la botánica. Y en vez de llamarse pedicelo, se va a llamar pedúnculo. Entonces, estas tienen a veces inflorescencias unifloras porque tienen una sola flor, o tienen muchas flores en forma de racimos. Racimos simples no es un racimo compuesto como por ejemplo un racimo de uva que tiene un eje principal y varios ejes laterales. Este tiene un eje central solamente, entonces es un racimo simple. Bueno, generalmente tiene colores blancos, pueden ser las flores amarillas, verdes, color crema, a veces tienen el labelo medio amarillo, medio amarronado, tienen colores a veces rojizos, a veces naranjas también. Hay diferentes tipos de coloraciones. Lo más común es que sean blancos, la mayoría son blancos acompañados con otros colores amarillos y colores crema. Bueno, y tiene el labelo es trilobado, quiere decir que tiene como 3 lóbulos, generalmente, y es cóncavo, en la parte de la base. Cóncavo quiere decir como hacia de esta manera, como una copita. Eso. Bueno, una de las cosas que pasa con estas plantas es que a veces la gente ve que empieza a salir la vara y se empieza a arrugar después cada flor.
tiene unas brácteas, las brácteas, ¿saben lo que son? Son hojas que cubren a las flores. Esas brácteas son marrones, entonces cuando empieza a salir la inflorescencia se empieza a arrugar y es como una estrategia que tiene la planta para que los depredadores no la coman. ¿Sí? Entonces hace ver como que se está secando, pero no es así. Y eso no hay que cortarlo porque hay gente que piensa que se está arruinando y lo corta. Como tiene esas brácteas amarronadas, pasan como que se está pudriendo la flor en realidad y no es así. Entonces es como que se abolla y hace que el depredador no la coma porque dice esto está en mal estado. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí le pongo bueno, la carita de alegría. Claro, se murió, pero no, otra vez, claro. Bueno, y tenemos acá la clasificación de acuerdo al clima. Esto ahora después lo vamos a ver por especie al final, con características de cada una de las plantas. Dentro del cálido tenemos las temperaturas nocturnas más o menos tienen que ser entre 20 y 23 grados, o sea que imagínense que acá un celogine de zonas templadas tiene que estar dentro de un invernáculo. Pero un invernáculo, ¿de qué tipo? Caliente. Porque el invernáculo frío también cae heladas. ¿Saben que caen heladas en los invernáculos fríos? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque dentro del invernáculo frío no vamos a lograr que esta planta subsista. O puede ser que también le influya la helada, ¿sí? Por más que tengamos el invernáculo. Hay que tener mucho cuidado por eso porque se produce la inversión de temperatura. Entonces, se produce una helada dentro del mismo invernáculo frío. Hay fríos, templados y cálidos, los distintos tipos de invernáculos que podemos tener. Los cálidos hay que tener calefacción y ventilación, ¿sí? Y los fríos es cómo podemos salvar la helada, ¿saben cómo es? Igualmente en el patio o en el lugar donde ustedes tengan, mojando con agua, ¿sí? El suelo, el piso, hacer humedad y ese vapor de agua, por más que haga frío, eso se va evaporando porque está más caliente, entonces hace que haga como una especie de pantalla y no produzca muerte de plantas, ¿sí? Ni queme ninguna planta. En el caso de los cálidos tenemos el Pandurata, que es uno de los más conocidos, el Flexuosa, el Fimbriata, que esto no quiere decir que no ande acá. Yo tengo Fimbriata en Buenos Aires en un patio y no pasa nada, anda perfecto, y no tengo esta temperatura. Entonces, esto, según la bibliografía, agrupa a estas plantas que son de zonas tropicales, pero no quiere decir que no funcione acá. Acá funcionan esos. Ahora yo, cuando vayamos viendo las especies, les voy a ir diciendo cuál va y cuál no. En el caso del templado, tenemos temperaturas entre 14 y 18 grados. Esto es perfecto para Buenos Aires, anda muy bien. Por ejemplo, el Trinervis, el Ovalis, es uno de los más conocidos. El Cloroctera, el Barbata, el Trinervis también, que le habías dicho, el Viscosa. Ese Celogine Viscosa ahora está en flor. Este que está acá. Este que está acá es un Celogine Viscosa y si bien dura más o menos, dicen que la floración dura hasta 15 días o un mes, puede durar mucho más. Al revés de esta. En este caso, bueno, acá ya la flor se le está yendo, pero tiene un perfume a limonado con especias. Pero ya acá no se le siente demasiado porque está medio ya pasada la flor. Pero tiene un aroma muy suave y sutil. Es muy lindo y crece muy bien acá en
Buenos Aires y en Santa Fe va a andar mucho mejor. Pero siempre hay que protegerlo de la helada. Por ejemplo, en Buenos Aires, en una quinta, yo siempre les digo, traten de tapar con pau pau o con la antihelada, porque en cualquier lado se va a helar y va a tener problemas. En cambio, en la ciudad, dentro de la ciudad no hay incidencia de heladas. Entonces yo estoy en el caso de Lomas, que no tengo incidencia de heladas, yo salgo a la calle y veo que enfrente heló, en un triangulito que tiene pasto, pero en mi patio, como tengo la media sombra y tengo todo tapado y tengo el jazmín, no influye la helada y no me deja que se me quemen las plantas, ¿sí? Igualmente yo una phalaenopsis ahí afuera no la voy a tener, pero estas van afuera, no van adentro, siempre afuera. Son plantas que no les gusta demasiado el sol. No les gusta demasiado el sol, les gusta mucha luz, pero sin sol directo. En el invierno lo podemos tener los que tienen el descanso invernal, que son todos estos de temperatura templada y fría, lo podemos dejar al sol todo el tiempo que querramos. ¿Sí? Después tenemos los del frío, por ejemplo el friginosa y el flácida son de frío, el cristata, que todo el mundo, el cristata es el más famoso, pero es el que más complicado es dentro de los que tenemos acá, porque se deshidrata muy rápido el pseudobulo, entonces hay que mantenerlo húmedo mucho tiempo y apoyar las raíces sobre el sustrato, porque si no se seca muy rápido, pero solamente apoyarlo, porque si yo tapo el rizoma con mucho sustrato, se me produce la muerte. Si yo riego y cae una helada o viene mucho frío, también las raíces no se queman, sino simplemente sufren muerte celular como programada. Quiere decir que es como que es una diferencia de temperatura, hace que físicamente la célula se muera. Entonces ustedes van a ver en algunas, no sé si vieron en algunas bandas, como unas manchas marrones, a veces que quedan, eso es necrosis por frío, que no quiere decir que la mate, sino simplemente es porque sufrió frío o diferencias de temperatura, entonces se produce como una especie de hundimiento y se oscurece esa parte. ¿Por qué? Porque se murieron las células. ¿Sí? Entonces pasa lo mismo con las raíces. ¿Sí? Entonces, si hay una diferencia grande de temperatura, produce la muerte de la raíz, y como estas plantas no tienen raíces profundas, son raíces superficiales muy, muy cortitas. Y generalmente son marrones, no son muy blancas, uno no se da cuenta. Pero es muy factible de que se les muera fácil la raíz. Entonces hay que tratar de que la planta no sufra esos cambios de temperaturas tan drásticos, ¿no? Como pasó ahora con estos fríos, ¿no? ¿Sí? Bueno, a ver la siguiente. El cultivo de esta planta generalmente dice que es para gente experimentada, como yo les decía, pero no, yo les digo que no. Cualquiera de nosotros podemos, que no tiene experiencia, lo puede cultivar tranquilamente, porque yo tengo la experiencia y toda la gente que lo tuvo y lo tiene, no tiene demasiado cuidado. Es una planta que no hay que darle demasiado cuidado. Por ejemplo, el flácida que yo tengo en el patio, que yo les decía, yo por ejemplo ahora en invierno no lo riego demasiado. Pero sí, es una planta que en invierno descansa, pero sí sigue brotando. No hay que regarlo demasiado, pero brota. Porque son de crecimiento muy rápido, son plantas que crecen muy rápido y necesitan amplitud. Al revés de las demás orquídeas, ¿vieron que tienen que estar apretadas? ¿Sí? En una maceta. En este caso hay que buscar macetas más grandes porque tienen un crecimiento muy rápido. Entonces, al crecer muy rápido y encima tienen una distancia bastante importante entre pseudobulbo y pseudobulbo, que hace que crezca mucho más en longitud. Entonces generalmente se me sale de la maceta
y tiene ese rizoma rígido que es difícil de manejar. Entonces es preferible que si ustedes lo tienen el salido de la maceta, que lo dejen así y después lo trasplanten, porque estas plantas, ahora igual lo iba a decir, son plantas que no les gusta que las molesten. Son, ¿vieron son como plantas que no les gusta que la tocan. Como quien no le gusta que le toquen el pelo, bueno, a estas no les gusta que las toquen ni que las trasplanten. Entonces, ¿qué pasa? Como que nos quiere castigar cuando la trasplantamos, por 2 o 3 años no nos florece. Entonces hay que buscar de trasplantar a una maceta mucho más grande, ir conduciéndola y tratar de no tocarla demasiado, porque después nos va a castigar y nos va a decir no te voy a florecer por 3 años. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo trasplanté un Coleogyne flácida muy grande y todavía es el segundo año y todavía no me da flor. Tengo otro más chico y me dan flor todo el tiempo. Bueno, la humedad generalmente tiene que ser entre el 60 y el 80% de humedad. O sea que en verano tenemos que regar bastante y en el invierno lo que hacemos es mojar. Mojar el patio, mojar el lugar. Principalmente no tenemos que regar demasiado los que son de zonas frías y templadas. ¿Por qué? Porque tienen un descanso invernal. Entonces al tener un descanso invernal, vieron como el catasetum, que no hay que regarlo demasiado. Si ustedes ven que se arrugan un poco los pseudobulbos, sí, si viene un día, una semana de calor bastante alto, como viene en algunos inviernos, como esos veranitos de San Juan, en ese caso hay que regar, ¿sí? Aunque sea una vez. Y mientras hace frío, estas plantas no llevan ningún tipo de riego. Sí, tienen que mojar mucho cuando riegan otras plantas que tienen que regar en el invierno, van a aprovechar y van a mojar bien el lugar. Y siempre tratarlas de tener separadas, porque ahora vamos a ver por qué, de las demás plantas. Que estén acompañándolas, pero también agruparlas. Vieron que las orquídeas tienen diferentes características, entonces uno tiene que tratar en el orquidario es de agrupar por necesidad. Y en este caso, las Coleogynes son plantas que no llevan demasiado trabajo, pero sí son caprichosas, porque se enojan cuando las trasplantamos y si echamos un insecticida también las estamos castigando, porque son muy sensibles a las altas dosis de insecticidas, ¿entienden? Entonces, por ejemplo, o también un fungicida. Si yo agarro un caldo bordelés para desinfectar externamente, digamos, a la planta, si yo pongo demasiado caldo bordelés son muy sensibles. Entonces hay que tratarlas de diferentes maneras. Yo separo las plantas cuando pulverizo con insecticidas y con caldo bordelés a otras plantas, a estas las tengo que dejar aparte porque es nocivo. Y ustedes si abusan del caldo bordelés, igualmente con cualquier otro tipo de planta, si le ponen demasiado también las pueden llegar a matar. Hay que tener mucho cuidado con ese fungicida, ¿no? Porque generalmente el caldo bordelés se utiliza mucho para bacterias, porque tiene cobre. Y el cobre ayuda a que la bacteriosis pueda ceder y avanzar en la planta. Pero es muy difícil igualmente, las bacterias son muy difíciles de matar, no son fáciles de extraerla y generalmente cuando tienen un ataque de bacterias muy importante tienen que quemarla o directamente sacarla del orquidario, porque contagia a las demás plantas. Pero el caldo bordelés tiene un efecto preventivo porque tiene cobre, ¿sí? Entonces todo lo que tiene cobre va a ayudar a las bacteriosis, pero como preventivo y no como curativo, porque una vez que ya esté infectado con la bacteria, chao, directamente afuera del orquidario a quemarla, ¿sí? Los riegos, bueno, esto ya más o menos se los dije, que en las de clima cálido hay que regarlas continuamente porque tienen crecimiento continuo, y los de clima frío y templado hay que parar en la época del otoño, del invierno, pleno invierno, o fines del otoño.
Por ejemplo, hay que rociar a veces los pseudobulos, porque si ustedes ven, lo que yo les decía, si hace un poco de calor, se arrugan los pseudobulos, podemos rociar para darle un poquito de humedad y para que poder hidratar a esos pseudobulos que se deshidrataron. La ventilación tiene que ser, como todas las orquídeas, bien ventilada, ¿sí? Porque esto va también a ayudar a la floración. El tema de la ventilación, en este caso las plantas estas inducen con frío y la ventilación es muy importante también para que tenga una buena sanidad. Y también lo que hace es evitar que haya ataques de hongos o de otro tipo de enfermedades. Generalmente las bacteriosis son con mucha humedad, se producen muchas bacterias. Si no hay mucha ventilación, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La ventilación es importantísima porque si no es atacado por hongos y por bacterias. Es complicado. Entonces eso es muy importante. Para todas las orquídeas es eso. Igualmente para esta. La luz, como yo les decía, no tiene que ser una sola luz directa, tiene que ser brillante y filtrada. Estas generalmente van a estar siempre debajo de las otras plantas, donde da luz pero no da el sol directo. Podemos tener silas de frío en el sol directo, a lo mejor ahora en invierno, ¿sí? Pero no van a tener problemas en ese caso, ¿no? Generalmente en verano obviamente no la vamos a tener que proteger de la luz solar, ¿no? Si llega a venir un rayo de luz solar y ven que la planta se pone medio verde claro, amarillento, entonces quiere decir que está recibiendo demasiado luz o sol. No quiere decir que haya sol, capaz que hay mucho reflejo y también la planta se puede llegar a quemar. Entonces hay que tener cuidado, cuando la planta se pone amarillenta es como que la tengo que correr, la tengo que sacar y ponerla en un lugar más oscuro, digamos. Oscuro, no sombra. Siempre en las orquídeas es oscuridad, quiere decir que no tiene que tener sol. Si digo sotobosque o en umbrófila es porque tiene que estar en la sombra. Cuando crecen debajo en la selva, por ejemplo algunas nativas que necesitan un poco más de oscuridad. La fertilización. Generalmente la fertilización se hace, bueno, las temperaturas. Eso lo vimos en la clasificación, el tipo de temperatura que tienen que tener. Y la fertilización se hace una vez cada 15 días, ¿sí? Con la media dosis del marbete que dice, pero de orquídeas, de fertilizante de orquídeas, ojo, porque si esto yo lo fertilizo mucho, también la puedo perjudicar. Entonces lo puedo fertilizar igual que las demás orquídeas, ¿sí? Un fertilizante común de cualquier planta, ustedes lo pueden utilizar para la orquídea, sabían que pueden utilizar un fertilizante para las orquídeas, ¿no? De cualquier planta. Lo que pasa es que tengo que usar un cuarto de la dosis de que dice el marbete también. Cualquier fertilizante que ustedes tengan lo pueden usar, pero en menor cantidad. Esto en el caso de a la mitad, pero el de orquídeas, ¿sí? Y si no es de orquídea lo van a reducir mucho más, ¿sí? Porque son muy sensibles a todo este tipo de insecticidas y también de químicos, digamos, ¿no? Pero necesitan fertilización. Las de clima templado y fresco se les suspende esa fertilización en la época que descansa, porque ¿para qué voy a fertilizar? Porque eso sigue de largo y estoy acumulando sales en la maceta, que también es perjudicial para la raíz de estas plantas. Imagínense una raíz cortita así, toca las sales que yo estoy acumulando y ¿qué pasa? Se quema. Se quema el meristema apical. El meristema apical es la zona donde está el crecimiento de la raíz. ¿Qué es lo que les gusta a las cucarachas? ¿Vieron las raíces que ustedes ven en las orquídeas? Tienen la parte blanca del velamen, la corteza fotosintética, porque las raíces tienen cloroplastos, muchas de las orquídeas, caso Phalaenopsis.
Vieron que en las raíces cloroplastos no hay, tiene que haber en las hojas o en los tallos, ¿sí? Para fotosintetizar. En cambio en las orquídeas se optimizó de tal manera la acumulación de sus nutrientes a través de la fotosíntesis por las raíces también. Entonces en la corteza vemos que tiene cloroplasto. Cuando uno riega una planta, el velamen se tiene que transparentar y verse la parte verde, eso quiere decir que está regado. El velamen saben lo que es, ¿no? Es la epidermis pluriestratificada que actúa como esponja para obtener los pocos nutrientes que puede retener la planta cuando comienza a llover y arrastra sobre la planta donde ella vive los nutrientes y el agua, ¿sí? ¿Qué más? Los biofertilizantes lo pueden utilizar tranquilamente con lo que sea, en cualquier momento, puede ser verano, puede ser invierno, eso lo pueden usar sin ningún tipo de problema con estas plantas. La próxima. Bueno, el sustrato generalmente donde lo vamos a colocar, normalmente se colocan en canastos. Pueden ser canastos de maderas o canastos de, ahí como ese de metal, pero porque tienen este crecimiento rápido que yo les decía, ¿sí? Ahora, si yo tengo una zona donde yo no puedo retener demasiado la humedad, lo que voy a hacer es ponerlo en macetas plásticas con perforaciones en los costados. Y hay que tratar de buscar macetas plásticas más bien alargadas, de esas macetas largas donde uno puede llegar a desplegar bien la planta, ¿sí? No esas macetas, claro, o tipo jardineras, ¿sí? O alguna maceta, pueden ser también esos canastos tipo golombraro, vieron que sí, también que se pueden poner sin problema. Bueno, generalmente, bueno, digo, estos crecen tanto que, bueno, ya eso se los expliqué, que hay que tener mucho cuidado que de no tratar de moverlos porque tiene ese rizoma rígido y si yo lo tuerzo se me parte la planta. Entonces es preferible que quede al aire. Yo tengo un trinervis en casa que sale un tanto así de la maceta y no lo quiero trasplantar porque me florece todos los años. Me va a castigar y no me va a florecer más por varios años. ¿Y si le pones la maceta adentro de otra maceta? Sí, también se puede hacer eso, sí. O eso en un canasto también se puede hacer. Bueno, lo que se usa como sustrato generalmente, lo que la bibliografía dice es que utilizan corteza, carbón y musgo. Yo carbón no soy partidario de utilizar, porque a veces conserva mucho la humedad, se degrada muy rápido y ayuda a degradar con tanta humedad al sustrato. Entonces el sustrato se va a degradar mucho más rápido. Si bien tiene un efecto fungicida, que no es tan probado, pero dicen que tiene un efecto fungicida, yo carbón no utilizo. Directamente pongo corteza y abajo piedra o puedo poner corcho, pueden poner también, pueden poner telgopor para que no pese tanto. Y generalmente en los canastos se puede poner una especie de red como para contener ahí el sustrato que no se caiga, ¿no? El musgo sphagnum generalmente cuando uno hace el trasplante le puede poner un poquito entre las raíces porque es como que ayuda un poquito a mantener la humedad y en el trasplante sufre un poquito de la planta, entonces hay que mantener la humedad. Pero el musgo, tengan cuidado con eso porque va en detrimento de la absorción del agua. ¿Saben por qué? Porque el musgo sphagnum o es hidrófilo o es hidrófobo. Una vez que se secó, lo tienen que humedecer demasiado, no pasa de largo el agua, es hidrófobo. Entonces, si ustedes no lo hunden en agua, no lo hidratan nunca más. Entonces, generalmente cuando vienen en musgo sphagnum, por ejemplo una phalaenopsis, o una planta que viene de
un invernáculo, un productor que cultiva sobre musgo, que para mantener la humedad el plantín es mucho mejor. Pero ¿qué pasa? Cuando la planta empieza a crecer, ese musgo, si se seca demasiado, pasa de largo el agua y se mueren las raíces. Entonces, ustedes tienen un problema ahí. Pasa con algunas phalaenopsis que vienen ya con el rulero, le digo yo. Vieron que viene con, o musgo o viene con fibra. Y la gente dice, se me está muriendo. ¿Por qué? Bueno, vamos a desplantar y es porque tiene justamente ese rulero que se seca tanto que es hidrófobo y la raíz ya está muerta. Entonces la planta no puede absorber agua. ¿Sí? Entonces el musgo va en detrimento a el tipo de riego que yo utilice. Si no, lo tengo que mantener continuamente húmedo. Se seca demasiado, ahí estoy en problemas. Entonces hay que tratar de no usar demasiado. Solamente poner un poquito arriba, porque eso cuando yo riegue se va a hidratar mucho más rápido. Yo una vez vi una forma de cultivo que habían armado con tejido plástico, Sí. como una especie de cilindro, lo habían cargado con chips de madera y la celosín se iba como trepando. Claro. Entonces el cultivador lo que hacía era cada ramita nueva la ataba con un precinto chiquitito, entonces es como que la celosín siempre se va para arriba. Se iba para arriba y siempre Claro. estaba en contacto con la humedad de los chips. Claro, está bien. Sí. Está bien porque es como una especie de cilindro donde se va Claro. manteniendo el sustrato. Perfecto. Sí, aparte lo que tiene la celosín es que tiene muy cercano al suelo el pseudobulo y el rizoma, y las raíces son muy cortas. Entonces hay que tratar de no tapar demasiado porque si no uno lo pudre. Claro. Entonces la única manera de hacerlo es sostenerlo con algún tipo de alambre o atarlo, sujetarlo con algún hilo o con alguna chanza. Siempre que se mantenga en la superficie. Nunca hundirlo, porque si no ahí, chao, estamos en un problema. Se pudre la raíz. Bueno, ahí está todo más o menos lo que dije, tiene que ser que apoya sobre sobre el sustrato. Tiene que apoyar sobre ese sustrato porque si no apoya no puede absorber nutrientes, y si lo tapo demasiado con el sustrato estoy matando las raíces, el pseudobulo y el rizoma. La siguiente, a ver. Bueno, es lo que yo les decía antes, que hay que evitar el trasplante de estas plantas porque se enojan y no nos florecen por 2 o 3 años. ¿Sí? Y lo del caldo bordelés, ahí está explicado, que yo ya se lo había dicho anteriormente, que son muy sensibles a las aplicaciones de este tipo de fungicidas y también a los insecticidas en aerosol. Tienen que tener mucho cuidado con eso. También son muy sensibles a ese tipo de aplicación. Y también a los fertilizantes en demasiada cantidad. Entonces hay que tener mucho cuidado. Después, generalmente es una planta muy noble y no tienen que estar encima. Tienen que estar siempre mirando que no se salga, se levante del sustrato y no apoye. Generalmente el celogine, por ejemplo el cristata, es como que a veces se va para arriba y es como que se empiezan a deshidratar los pseudóbulos, es por eso. Entonces uno lo tiene que bajar y tratar de atar y hacer contacto con ese sustrato. Y siempre pulverizar esa planta porque se deshidrata muy rápido. En el caso de estos pseudóbulos se empiezan a deshidratar mucho más rápido que cualquier otro tipo de celogine. Marcelo, ahí hay una cristata que tal cual lo que vos estás diciendo es lo Sí. que ha sucedido. Esta está acá. Ah, claro. Bueno. Esta tenía una floración espectacular Sí, en el 2019. sí. La trasplanté porque en la maceta ya estaba que no daba más y por muy poco no las pierdo. Sí, Recién, sí. y desde esa época hasta ahora no me floreció nunca, pero Claro. ahora está recuperando. Claro, se está recuperando y fíjate que toda esta parte vos Están sueltas. tenés que tratar de que apoye sobre el sustrato. Porque si no se te va
a seguir arrugando, pero tenés que pulverizar para que te vuelvan a hidratar los pseudobulbos. Igualmente ya algunos, ya los viejos, Sí. fue campeona, mira, ya los viejos, eso ya no los recuperás. No, seguramente. Pero sí, fíjate los nuevos que vienen bien. Pero Tan chiquitos, claro, por eso. Y el trasplante también la perjudica. Pero hay que tratar de ponerle, y el sustrato, viste, agarrar esta parte bien, que quede bien agarrado y apoyada sobre el Y sustrato. aparte que yo le había metido como un alambre. Claro. Bueno, eso tenés que hacer, un alambre directamente, como una U, y lo agarrás de abajo. Un alambre de esos no muy... Sí, no muy grueso. Sí, no muy grueso. Pero que sea rígido, que lo puedas... Claro, de este tipo. Sí. Y si no, bueno, cuando la trasplanto tengo que hacer, por ejemplo, atarla directamente con el... Sujetarla, que no se mueva. Sujetarla con una tanza. Tirar una tanza por acá para abajo, otra tanza para abajo, en los distintos lugares, y después pones el sustrato. Y atás abajo al final. Esperemos que el año que viene florezca. Sí, no, pero está deshidratado. Bueno, esto es lo que generalmente pasa con este tipo de especie. Tratarla, si no hace falta. Sí, no hay que tratar de dejarla. Y si pueden meterla directamente, como decía, en otra maceta más grande, mejor, ni tocarla. ¿Sí? Entonces yo tengo un canastito así, y sale mucho, le pongo un canasto mucho más grande para poder seguir manteniéndola sin trasplantar. Porque yo he visto que los pseudobulbos es como que avanzan fuera de la maceta, digamos. No, porque, como que porque ¿sabes qué pasa? Que vos tenés hoy un brote. Sí. Hoy generalmente, mira, estos están brotando. Y bueno, tienen bueno, por ejemplo, el mío está brotando ahora, de este. Entonces, estos no tienen este no tiene pseudobulbos tan separados, ¿ves? No. Pero por ejemplo, en este caso, en el caso tenés muy separados los pseudobulbos. Como que Sí, se van de la maceta, a ver. Entonces, ese crecimiento viene ahora empieza a brotar ahora, y en la primavera se elonga. Claro. Entonces al elongarse, se elonga mucho. Claro. Y va a salir hacia afuera. Entonces, hay que tratar de que esa parte que está afuera, de hidratarla en el caso de este celogine, para que no pase nada. Generalmente el trinervis o los demás no pasa absolutamente nada, no se deshidrata tanto. Pero sí el celogine, el cristata es muy complicado en ese sentido. ¿Sí? Hay que hidratarlo mucho y generalmente te conviene ponerte debajo de un lugar donde haya mucha agua y mucha humedad para hidratarlo ahora también. Bueno, colgalo ahí y que te dé mucha humedad para, bueno, igualmente ahora con el frío tapado igual, pero que le dé humedad. Está bien, bueno, ponele agua abajo y eso te lo va a ayudar a hidratar también. Sí. Y después, bueno, los demás son de muy fácil cultivo. Por ejemplo, el que está acá, este es el que yo les decía, el flácida. Miren lo que es esta planta. Esta planta ahora, a fines de agosto, empieza a largar las varas. Y van a ver que sale de acá, de la parte de la punta, de esta parte, empiezan a salir como algo marrón, como unos brotes marrones, que son las brácteas, que esas marrones que después cuando se empiezan a desarrollar, se empiezan a arrugar y parece que está pasada la inflorescencia, como que está fea, y es una estrategia misma de la planta para poder evadir la depredación, ¿sí?, de los insectos, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a comer esto si está feo? ¿Sí? Ustedes hacen lo mismo. Esto no lo como porque es feo. Entonces, da ese aspecto, es una estrategia como tienen todas las orquídeas, que son la femme fatal. Atraen los insectos machos para que la fecunden. Entonces, estas también a veces las rechazan de alguna manera para que no se las coman. Así que bueno, creo que ya después vienen las especies, ¿no? Ah, no, los híbridos. Bueno, hay híbridos de celogine que los primeros, a través del tiempo se han registrado más o menos 58 híbridos,
El primer híbrido fue en 1906, que se registró en la Royal Horticultural Society, ¿sí? Y en algunos casos se cultivan generalmente mucho en Brasil, estos híbridos. Y generalmente hay uno muy conocido que es el Ancient Melody, que es melodía desencadenada. Está hecho por la película, le pusieron ese nombre. ¿Sí? Que es el Cristata por el Flácida. Ese es el verdadero Ancient Melody. Pero lo comercializan en Brasil como el Celogine Intermedia, que es este. Pero no es, el Intermedia es otro este Cristata y Tomentosa. Es un híbrido entre esas dos especies. Pero lo venden en Brasil como Celogine Ancient Melody y es el Intermedia. Entonces llegan muchas especies acá de estos híbridos como Ancient Melody y es el Intermedia de Brasil. Lo mandan como si fuera el mismo, pero no es. Tenemos el Brimeriana, que es Celogine Aspirata por Dayana, que después lo vamos a ver, el Ancient Melody, que es Cristata por Flácida, el Burfordensis, que es Pandurata por Asperata, Memoria W. Michels, que es Moriana por Laurenciana, son todos de especies. Linden Buckley, que es Moriana por Cristata, Carolina del Sur, que es Pandurata por Burfordiensis. Burfordiensis ya tiene una mayúscula y yo no es por el punto que se me puso la B larga. ¿Qué quiere decir eso? Es un híbrido. Sí, no se pone en cursiva. En cursiva no va el híbrido, no se pone en cursiva, solamente el género. Cuando lo vean con mayúsculas y no está en cursiva, eso es un híbrido. O si no, a veces tienen un pork adelante, que quiere decir que es un híbrido, ¿sí? O a veces self quiere decir se autofecundó también por sí mismo, ¿sí? Después tienen el Lime Bay, que es Usitana por Especiosa, y el Intermedia, que lo comercializan a veces como el Ancient Melody, que es Cristata por Tomentosa. Esos son todos los híbridos que hay más conocidos. Bueno, creo que ahora sí siguen, ahora vienen las especies. Bueno, clima cálido. Acá hacemos un break, y después seguimos con las especies para... Bueno, entonces ahora los dejamos nuevamente acá con el ingeniero Marcelo Lovisolo, ingeniero agrónomo de la Facultad de Ciencias Agrarias de Loma de Zamora. Así que muchas gracias por venir, Marcelo. No, por favor, una vez. Gracias. Así que bueno, los dejamos Feliz con él día para por seguir. el Día del Amigo. Gracias, igualmente. Bueno. Buenos días, ganamos un amigo y bueno, acá hemos ganado a varios. Me ganaron a mí también. Cuando necesiten de mí, también después tienen ahí al final todos los datos míos que le van a pasar igual el PDF. Así que bueno, en el caso de los cakes estos nuevos, les conviene poner en una maceta el Dendrobium. Cuanto más chiquita la maceta, mejor. ¿Sí? Les gusta tener la maceta chiquita. Entonces, traten de poner en una maceta bien perforada, con piedritas abajo, y lo pueden poner con un poco de corteza y musgo. Ahora para que se mantenga bien. Y después ya lo trasplantan cuando crezca, directamente en corteza. Pero ayuda mucho el musgo para que crezcan un poco mejor las raíces ahora. Corteza y musgo. Sí. Corteza y musgo mezclado. Después lo ponen con corteza sola o en tronco directamente. En tronco generalmente crecen más cortitos, son más chiquitos. Y en cambio en macetas crecen muy bien, macetas oscuras siempre. Todas estas orquídeas, todas van en macetas oscuras. La única que va en maceta transparente es Phalaenopsis, porque todo el mundo dice, che, pero las orquídeas van
en macetas transparentes. No. Va Phalaenopsis, o pueden poner Catasetum también en una maceta transparente, o pueden poner una botella. ¿Sí? Ah, sí. Porque eso también ayuda, porque Catasetum yo le decía, bueno, que tiene raíces, esto está fuera del... Claro, tiene unas raíces que absorben agua y otras que absorben humedad. Entonces tienen fototropismo negativo, o sea, se van para abajo las que van a absorber el agua, y las de fototropismo positivo son las que van a absorber la humedad ambiente, ¿ven? Ahí está. Y otra de las cosas que hay que hacer, esta planta, ahora, en este momento, ¿qué mes es? Se cae la hoja y no hay que regar. Sí, no. Esto en junio hay que cortarle ya directamente las hojas para que acumule reservas y pueda florecer. Porque esto va en detrimento de la floración, la hoja. Entonces ahora hay que cortárselas. Por lo menos por acá. Sí, estas se van a caer ya, pero este hay que cortárselo para que pueda acumular reservas para poder florecer el próximo año. Canela, o hay un desinfectante que yo uso generalmente, bueno, se puede usar el Lisoform, pero yo uso generalmente un fungicida en aerosol que es de hortal. Entonces hace como una espuma, como si fuera que están en carnaval, y bueno, y eso desinfecta también. Sí, ella me explicó, le habían dicho, me contó ella, justo hoy. Yo uso mucho el hortal que es un fungicida sistémico, entonces uno lo pulveriza, cicatriza, cauteriza, ¿sí? Y se puede, igual es un insecticida, ¿no? No insecticida, fungicida. ¿Y el casumí? Pueden ponerle canela si quieren también, si son más naturalistas, la parte de la canela. En realidad protege la canela. ¿Saben por qué protege la canela? Porque tiene taninos. Y los taninos, ¿vieron la madera? Bueno, ¿vieron cuando ven una madera? ¿Qué pasa? Voy un poco a la botánica para que ustedes se instruyan y sepan por qué a veces se le pone esto, ¿no? Entonces, digamos, la madera de crecimiento secundario, las plantas que tienen crecimiento primario son las que son verdes. Una rama que va ahora a brotar de una yema es crecimiento primario porque es todo verde. Y el crecimiento secundario ya la epidermis no está, sino es la corteza. Entonces cuando uno corta la parte secundaria, que es un tronco del árbol, va a ver los anillos de crecimiento del xilema, que es el que absorbe agua del suelo. El floema va a ser el que va a obtener y circular los fotosintetatos desde las hojas a la raíz, y de la raíz van a ir para arriba también. Van para un lado y van para el otro. El xilema conduce agua y sales como tubos, como si fueran tuberías, ¿sí? Que están muertas, y sube el agua solamente para arriba, ¿sí? Y después se evapora con transpiración, ¿sí? A través de unos pequeños orificios que tiene la epidermis que se llaman estomas. Entonces por ahí esos orificios, como por nuestros poros, que van saliendo la transpiración, y también de ahí entra el dióxido de carbono para producir la fotosíntesis y después largar el oxígeno después de la respiración. ¿Qué pasa? En la madera eso es todo xilema, ¿sí? Son todos tubitos. Y hay dos tipos de anillos de crecimiento. El crecimiento que es anual, van a ver uno finito, que es el tardío de verano, que son fibras, o el otro que tiene vasos bien grandes, que es el más claro, que es el de primavera, que es el que va a desarrollar vasos conductores mucho mejores que los del verano, ¿sí? Porque el verano tiene, al ser altas temperaturas, producen mucho más fibras y tubos más cortitos. ¿Qué pasa? Si ese xilema que va engrosando con los años, es como si ustedes les pongan una manguera en la boca. ¿Qué pasa si yo les pongo una manguera en la boca? Y se ahoga. Y el árbol le pasa lo mismo. Si produce mucho xilema, tanta agua toma que se ahoga, se pudre. Entonces, ¿qué pasa? Hay una parte blanca, si ustedes van a ver un corte de madera, van a ver una parte oscura en el centro, que son esas vetas que uno ve, ¿vieron? En el centro inhabilita la conducción con taninos,
Y el tanino tiene la propiedad, como el té también tiene taninos, la propiedad de ser antifúngico. Entonces, ¿qué pasa? Hace que no lo ataquen los hongos. Entonces, por eso el tanino, que tiene toda esa explicación, es para decirles que la canela tiene taninos y ayuda a, también como fungicida, ¿sí? Porque las plantas naturalmente tapan esos vasos con taninos o con otras sustancias también, con gomas, mucílagos, o puede ser también como aquellas maderas que usaban nuestros abuelos o bisabuelos, que eran las maderas ¿se acuerdan del nogal? ¿Sí? Y también del roble de eslabonia. Bueno, esos tienen un brillo natural porque tienen un sistema de obstrucción de los vasos muy particular. Es como que una célula se mete adentro y parece como una bolsa de plástico, lo tapa y le da brillo natural. Las células que acompañan a ese tubo, que son vivas, son las células que tienen citoplasma, se empiezan a meter por dentro de eso y tapan. Y es como si metieran una bolsa de plástico dentro de un tubo. Y eso le da el brillo natural a la madera. Pero el tanino es importante, por eso el vino también es bueno, porque tiene taninos. Pero no tiene tanino por sí mismo, sino por el roble que le ponen. Sí. Para poner una orquídea en un árbol siempre habían dicho que no tenía que tener tanino. ¿Es así? Entonces... Generalmente mucho tanino no tiene que tener, por ejemplo, un quebracho colorado no va. El blanco puede ir, ¿sí? No tiene que tener tanto tanino, eso es verdad. Pero el tanino es antifúngico, ¿eh? Lo que pasa es que también en demasía es malo, ¿sí? Entonces lo mismo que ustedes le tiren un paquete de canela dentro de la maceta. Tampoco es bueno, simplemente es poquito. O a veces yo hago con el fungicida, le pongo el fungicida, arriba le tiro canela y se hace como una capita y se mantiene mucho más tiempo. Vamos a continuar con las especies. Bueno, ahí tienen el Celogyne asperata, que ese fue descubierto por Linley. Y tienen la variedad brown, que es la marrón, ¿ven? Y la alba, que es toda blanca. La asperata generalmente tiene hojas plicadas, como un acordeón, ¿sí? El Beccari, que es el Celogyne micholiciana, que también tiene hojas anchas y ese color medio verdoso. Fíjense que todo varía entre los colores, como decíamos antes, entre el crema, el beige, el blanco, el marrón en el labelo, el naranja, ¿sí? Y va cambiando a veces más oscuro o más clarito. En los híbridos, ustedes, eso es lo que les quería decir, en el caso de las especies, siempre van a ser iguales las flores. Ustedes compran un híbrido y dice ella, uy no, a mí me salió más naranja. Uy no, a mí me salió medio veteado con no sé qué. Ay, a mí me salió medio con otra cosa. Porque el híbrido tiene variabilidad. Entonces, al mezclar una planta con la otra hay variabilidad, entonces el híbrido nunca es igual la flor de uno y del otro, sino simplemente que va a tener diferentes variantes y a uno le va a salir de una forma y de otro de otra. Siempre parecido, pero tiene siempre algo diferente. En cambio en las especies no varía nada. Siempre está fijo el carácter. Por eso son especies. A ver. El Vilamelata, ¿sí? Que este es blanco. El Celebensi, que tiene la hoja bien ancha también. Sí, es medio verdosa. La flor. El Kumingi, este se vende y se puede conseguir y es fácil, digamos, para mantener, no es difícil. ¿Sí? Después tienen el Fimbriata, que bueno, que este si bien es de cálido, anda bárbaro. El Fimbriata tienen que cuidar un poquito del frío, pero no, yo lo tengo en el patio y está lo más bien, tiene hojas y todo, y necesita bastante luz como para florecer. Flexuosa, este también anda muy bien y es conocido, se puede llegar a conseguir, ¿sí? Y es color así blanquecina la flor.
El Celogyne quelamensis, que es verde, y bien medio como naranja con rojo y blanco, es muy, muy lindo, y la hoja bien ancha. Y tienen unos pedúnculos muy largos que hace que la flor sea péndula. ¿La flor ahí nace de la hoja? Por lo que veo. No, eso ahí se ve que está apoyada, pero el pedúnculo, fíjate que está ahí un brote ahí, pero el pedúnculo viene desde abajo. Quinabaluensis, que también es color medio ocre, y crece muy así en la selva sobre los troncos o sobre algunas piedras también. El Euduardi, que es bien naranja, también es bien característico. Miren, parecen como una espiga, ven que forma la inflorescencia en un momento, pero no es muy fácil de cultivar acá. O sea, no. Pandurata, es divino, se consigue acá. Invernáculo. Afuera, muerte segura. ¿Sí? Es inmenso. Es grande. ¿Sí? Pero tienen que tenerlo protegido. Es una flor inmensa, generalmente da así unas varas bastante grandes, pero hay que tener cuidado con el tema del frío. Rochuseni, que también es muy grande, pero también necesita calor. Fíjense lo que parece un cymbidium gigante. Como pendulan las flores es impresionante, es como una cascada. De clima templado, un poquito ya más contento porque esto lo podemos tener. Entonces tenemos Asámica, que no es tan conocido, pero también anda bien acá, si lo consiguen anda bien, pero no es tan conocido como otro. El barbata, barbata sí se conoce, es mucho más fácil de conseguir y también anda bien acá en la zona templada, digamos, tanto en Santa Fe como en Buenos Aires. Cloroptera, que no es tan común, fíjense que la flor es medio verdosa, ¿sí? Y no es tan conocido, pero también necesitamos, no sé, nunca lo cultivé porque no lo conseguí nunca. El corimbosa, el corimbosa funciona bien, porque tiene forma de inflorescencia en corimbo, como que cae. Corimbo, ¿saben lo que es? ¿Vieron la umbe? Me falta el marcador. El tema del profesor. Por ejemplo, en el caso, como él dice, las umbelíferas, que son sombrilla. Umbrella viene de sombrilla. Salen las flores de todo un mismo punto, ¿sí? Y llegan a la misma altura. Esas son las umbelíferas, ahora son apiáceas. Cambiaron la familia. Pero esas son las umbelíferas o apiáceas. En el caso del corimbo, el corimbo es lo mismo, pero en vez de salir del mismo punto, salen de distintos puntos de un lado del otro y llegan todos a la misma altura. ¿Sí? Entonces, es como si fuera una umbrella, pero no salen de un mismo punto, sino que van saliendo uno de un lado, otro más arriba y el otro más allá, pero siempre también llegan a la misma altura. O sea que los pedicelos son más largos los de afuera y los de adentro son más cortitos. Bueno. El laurenciana, que sí es muy conocido y anda bien, yo en casa anda bárbaro. Ven que puede tener varias flores o puede tener una flor por cada pseudobulbo. Y son bastante grandes las flores. Ahí parece más grande la planta, pero es una planta no tan mediana. El laurenciana. El miniata. Miniata yo nunca lo conseguí, es hermoso porque es bien naranja. Fíjense que tiene los pseudobulbos recontra separados, ¿sí? Y crecen para todos lados, invade todo.
Y es bastante, no es tan prolijo en crecer como en otros que se hacen como una especie de bolita, ¿no? En este caso, bueno, es un color, tiene una coloración hermosa, pero no se consigue acá. En Brasil es capaz que sí. El multiflora, fíjense, este también es uno muy grande y da esas inflorescencias con un montón de flores, que es bastante denso en cantidad y da numerosas flores porque no se pueden ni contar. Pero también anda bien acá para las zonas templadas. El Moriana, que también anda bien, tiene los pseudobulbos un poco más apretados entre ellos, pero es una flor bastante linda, parece un poquito al cristal. Bueno, este es el Ovalis anda perfecto, tiene pseudobulbos bien separados y tiene, es una sola flor y es color así, medio amarillento, y bien fimbreado también el labelo, ¿ven? Tiene fimbre, así bien bordo. Y vieron que forma la planta como una especie de borla, ¿no? Como una especie de... Ahí se ve bien. Es bien denso, se va entrelazando entre los pseudobulbos y hace esa especie de crecimiento bien masivo, ¿no? En mata. A ver. Parisi, que también es de zonas templadas, pero bueno, no lo vi nunca y tampoco lo tengo yo para cultivar, ¿no? Especiosa, sí lo tengo. Estas flores son grandes así y miran un poquito para abajo. Y la hoja es bien plicada. Es una planta normal, no es muy grandota, pero tiene más o menos de esta altura. El Trinervis, que es este que está acá, fíjense que tiene los pseudobulbos bien facetados, ¿ven? ¿Sí? Eso es característico del Trinervis. Y se ponen generalmente amarillos. Cuanto más amarillo se pone, mejor florece. ¿Sí? Crece en zonas donde hay piedras, así, es litófita también, va en el suelo, sobre piedra y también sobre árboles. Yo, por ejemplo, el mío es un poco más grande, pero el pseudobulbo es un poco más pequeño y es bien amarillo, pero los tengo hasta acá. Tiene como 4 o 5 crecimientos para un lado y para el otro. ¿Sí? Y están saliendo ya para afuera un montón y me florece todos los años. Es muy lindo. Lo que no tiene es olor. Perfume no tiene. Pero es bien amarillita la flor y es muy linda. ¿Sí? ¿Ven que se ponen bien amarillos? Bueno, Lusitana, que también es de zonas templadas, pero bueno, tampoco lo he cultivado porque no lo he conseguido. Celosine viscosa, que es este que está acá. Anda perfecto. Es una planta que es muy aguantadora, también como el Celosine flácida, que va a andar muy bien, sin problema. Antes era graminiforme, yo se los dejé ahí para que lo vean. Ven que yo puse ex graminiforme o Celosine graminiforme, ¿por qué? Porque la forma de la hoja parece una gramínea, ¿sí? Pero bueno, ahora es viscosa. Y acá tienen una filmina, yo digo filmina como antiguo, como viejo. Es una presentación y van a ver ahora otro con graminiforme, como ven que está, que es la misma especie, ¿sí? Que es la misma que había dicho, ahora cambió de nombre y es viscosa. Pero miren bien las hojas como se ven como gramíneas. Y tiene un perfume muy sutil, que yo les decía que es muy lindo, y parece entre alimonado con especias. Muy lindo. Y las de clima bien fresco, o sea, más adaptado para acá, para estas zonas. Cristata, que ya les dije que a pesar de que sea
bueno para nuestra zona, hay que tenerlo muy hidratado, porque si no los pseudobulbos se deshidratan rápidamente, porque son mucho más endebles que estos. Y a su vez tienen esas raíces tan cortas que al estar fuera del sustrato no toman la humedad necesaria, ¿sí? O a veces si hay cambios de temperatura, con estos cambios de temperatura también tan drásticos, también hay muerte celular. Entonces se pueden llegar a morir las raíces y no pueden absorber el agua. Por eso igualmente no le saquen los pseudobulbos arrugados, porque todos esos pseudobulbos que están verdes le van mandando alimento al crecimiento apical, ¿sí? Entonces una vez que ya se secaron, lo único que tienen que hacer es rotar con la mano, hacen así y lo sacan, sin cortar. Hacen rotación y sale. Había un cristata ahí que no sé, a ver. Ven un cristata alba también, que ahí en vez de tener amarillo en el centro del labelo es todo blanco, que es más lindo que el amarillo, ¿no? A mí me gusta más. A mí mucho las orquídeas con flores blancas no me gustan tanto, pero sí me gustan estas que tienen combinación. El flácida, bueno, este se lleva los primeros premios. Esto no lo pueden dejar de tener. Este es el caballito de batalla que ustedes tienen que tener en su casa sí o sí, porque si no, después se van a acordar de mí. Cuando lo tengan, se van a acordar porque es una maravilla. Que es este que está acá. Este que está acá. Y tiene un crecimiento, ¿no? Los pseudobulbos no están tan separados. Y hace una mata bastante linda, bien grande, y cuanto más grande es, más cantidad de varas le va a dar. Lo que sí es, yo ya les digo, tengo uno que trasplanté que ya se me iba para todos lados, y todavía hace 2 años que no me florece. Bueno, nos castigan, estas plantas preferible no trasplantarlas. O a ponerle algo y agregarle, pero ya llega un momento que uno no le puede agregar más. Entonces, o divido la planta madre y hago plantas hijas, ¿sí? Que también eso es una opción, ¿sí? Que es una de las opciones. Si yo tengo espacio, no sé, ya después un camión no le puedo poner, ¿sí? Entonces tengo que dividir la planta y hacer plantas hijas. Fulginosa, este anda bárbaro también, es muy bonito, y también tiene esas características como cuernitos, parece que tuviese, ¿ven? Y tiene fimbriado también el tema de la parte del labelo, que es muy parecido también al ovalis, que es muy semejante. Lo que pasa es que este es un poco más grande, y el ovalis es bien chiquitito. A veces le pueden dar por ovalis, y a veces dicen, pero la flor mía es más grande y el pseudobulbo más grande. Puede ser que a veces lo tengan mal identificado, ¿sí? Masangiana, que bueno, es una planta que sí que anda perfecto acá, ¿sí? Que creo que es aquella que vos habías traído, no sé, creo que es aquella del extremo. Esta de acá. Esta de acá. Y está en tronco, fíjense que en tronco anda perfecto también. Le pusieron 2 troncos y hay que hacerle, yo le decía que le ponga una corteza para que pueda ahí agarrarse las raíces en el medio. Pero anda muy bien. Bueno, también ahí les puse los sinónimos, porque ustedes los pueden encontrar como Dayana. Capaz que ustedes van a un vivero y dicen, yo quiero un masangiana, y lo tienen como Dayana o como tomentosa. Entonces hay que tener en cuenta esas características. Que hay sinónimos también que fueron cambiados de nombre. Celogine nítida, también Celogine ocracea o celata, también son sinónimos. Entonces, este también anda muy bien, y no tiene ningún tipo de problema en el crecimiento. Y crece bien en forma de mata, bien cerrada. No es tan alargado los pseudobulbos como en otros casos.
Fíjense el dibujo, ¿no? Parece la cara de un animal, sí, una cosa muy lindo, muy lindo. Porque justo se entrecorta la coloración del labelo ahí y hace como unos ojos y una especie de trompita. Bueno, fulginosa también, que este anda muy bien, este no tiene problema y se consigue, anda perfecto. También tiene un crecimiento bastante abierto, porque tiene unos pseudobulbos bien como que tiene como costillas, tiene bastantes costillas el pseudobulbo y es alargado, ¿sí? Y es bastante notorio y bien separado por el rizoma. El sulfuria, que también es Chelonistele sulfuria, que acá trajeron uno. Este en maceta, generalmente en maceta es muy fácil de que se pudra. Y anda en canasto o en tronco anda mejor. Sí, es sulfuria. Y este es muy lindo, la verdad que crece muy compacto, y tiene esa coloración media rojiza de los brotes nuevos. Es muy normal, es bien rojizo. Eso es una acumulación, es como una protección que tiene, porque produce antocianinas, que son coloraciones rojizas, y eso lo protege en el crecimiento y de la exposición del sol. Fíjense que muchas plantas se defienden con coloraciones rojizas, que toman las hojas por el exceso de sol. Entonces, en el caso de, ¿vieron los epidendrum que se fueron rojos? Sí. Con el frío, o es una reacción al frío o a los extremos, o a mucho sol. Entonces, ¿qué pasa? Los pigmentos antociánicos, como la melanina nuestra, cuando nosotros nos ponemos al sol, que nos quemamos, y esa melanina nos protege, porque nos volvemos a quemar y no nos apoyamos. Pero la primera vez sí. Entonces, si ustedes tienen una plantita de esta en la sombra y la ponen al sol, se va a quemar. ¿Sí? Y esta se protege de esa manera también de la parte, como son muy endebles los brotes, se protege de esa manera con los pigmentos antociánicos que después desaparecen. Las flores son muy lindas. Bueno, y los híbridos, que son cosas raras ahí, ese ojo. Bueno, ahí tienen el Birmeriana, que es un híbrido entre Asperata y Dayana. El Ancient Melody, que también es muy lindo, y este se consigue, es cristata por flácida. Fíjense que tiene una cosa, parece un cristata la flor, ¿sí? Y tiene algo no tan cristata, sino vieron que el cristata es más como ondulado, pero tiene algo de los dos, y tiene perfume. El Memoriam William Micholitz, que es Moriana por Laurenciana. El Burfordensis, que también es Pandurata por Asperata, que es color verde, Pandurata es verde. Y es claro, parecido con el Pandurata. Debe ser de clima cálido. Sí, es de clima cálido. Fíjense ahí que tienen la barba de viejo, para darle humedad. Y eso es muy bueno también como para poner de adorno, y le da humedad. No es que le va... La gente tiene a veces un rechazo con el tema de los claveles del aire, ¿sí? De las tilancias. ¿Por qué? Porque dicen que son parásitos, y no son parásitos, son epífitas como las orquídeas. Lo que pasa es que está la especie que es esa más chiquitita, que se aprovecha de las plantas que están envejecidas. Entonces, como sabe que la planta se va a morir, y la planta está muriendo, entonces aprovecha y se reproduce un montón, pero no es que la mata la tilancia, sino que crece para poder sobrevivir sobre una planta que se está muriendo. Entonces reacciona a eso, y no es que lo va a matar, es porque la planta madre, donde ella vive, es que se está muriendo, está agonizando,
se va a secar y entonces aprovecha y se reproduce mucho más rápido. La siguiente. Carolina del Sur, que es Pandurata burfordiense, ¿no? Todo bien verdoso. A mí las orquídeas verdes me gustan, las blancas no tanto, pero hay gente que la verde no le gusta. Y a mí las verdes me encantan, los Cymbidium verdes me encantan. Sí, sí, porque es un color distinto, raro. El Lime Bay, que es Susitana por especiosa. Y el Intermedia, que se confunden con el Ange Melody, que es parecido, ¿ven? Que es cristata, pero porque tiene de cristata y tomentosa. ¿Sí? Sí. Y ahí ya... Ese mismo, no me gusta que me aplaudan. Bueno, ahí tienen todos mis datos. Después cuando les pasen el PowerPoint o el PDF, ahí van a tener todos los datos. Cualquier consulta, me pueden consultar a todos esos mails. Tengo todos esos mails. Así que uno es el oficial de la facultad, después el mío particular, el Gmail, y el otro de orquídeas específicos. Así que cualquier cosa me mandan ahí. Ingeniero, sí. en el caso de la bilancia unioide, ¿por qué en lugar progresa más que en otro? Bilancia unioides. Lo que pasa es que crece generalmente en zonas boscosas, donde hay muchos árboles y hay mucha humedad. Por ejemplo, en la zona de Santa Catalina, nosotros estamos en Lomas, la parte más vieja, crecen todo, como es un bosque, una reserva, crece mucho más porque hay mucha más humedad por la cantidad de árboles que hay. Entonces ustedes cuando riegan tienen que tratar de mojarlo también, porque necesita mucha humedad. Si se pasan de humedad también lo secan, ¿sí? Pero bueno, lo pudren. Pero generalmente les gusta mucho la humedad ambiente. Sí, no, por favor. ¿Alguna pregunta que necesiten, de lo que sea? ¿Alguna duda que les quedó? ¿Cómo dijiste que se llamaba el fungicida que Es un aerosol que se llama Hortal, es en aerosol. Hortal en aerosol. Es una droga, eso no es el isoform, es un antibacterial. Pero en ese caso, ¿lo conseguís por Mercado Libre? Sí, por Mercado Libre lo conseguís. No se consigue mucho en vivero, lo tenés que encargar, porque no lo tienen todos. Hortal. Hortal, sí. Sí, con el Hortal uno cauteriza enseguida y lo desinfecta porque entra dentro de la planta. Al ser sistémico, entra por el xilema y va por el floema también. Entonces mata todo lo que hay por dentro de la planta. En cambio uno localizado, como en el caso del bordelés, ¿sí? En el caso del bordelés o algún otro que sea localizado, que solamente actúa por fuera, es más preventivo que otra cosa. ¿Sí? Los fungicidas preventivos son para que no le agarre nada a la planta, pero ya cuando tengo una enfermedad que estoy viendo, tiene que ser uno sistémico. ¿Sí? Claro, que vaya por dentro de la planta. Y hay que rezar para que también lo pueda matar, porque no es tan fácil. Cuando agarra una pudredumbre es muy difícil volverlo a... Lo que tienen que hacer es cuando tienen una pudredumbre, actuar rápido. No tienen que esperar a trasplantar porque no es otoño ni es primavera. ¿Sí? Cuando es urgente, es urgente. Entonces lo van a hacer y van a cortar. Siempre mucho más alejado de donde está la parte enferma. Y cortan ahí y desinfectan. Y lo otro lo tiran. ¿Sí? Lo desinfectan, aunque sea por inmersión, 15 minutos en un fungicida. Lo dejan secar bien y después lo trasplantan y no lo riegan por una semana. Y ahí se pueden echar canela si quieren. Pero siempre cortar bastante alejado de donde está la enfermedad porque ya las hifas del hongo, hifas son
el sistema de donde va a producir después las esporas y va a mandar la parte reproductiva hacia el aire para que vaya a otras plantas, ¿sí? Que son las telioesporas se llaman. Pero esas esporas son las que vuelan, o que nos dan alergia también, como el polen, que son las que van a ir a las otras plantas y van a empezar a germinar y van a penetrar ¿por dónde? Por las raíces o por los estomas de las hojas. Penetran directamente por ahí, entran y atacan toda la planta. ¿Sí? Así que siempre la pueden salvar de un hongo. De una bacteriosis muy difícil que la pueden prevenir con este que tiene cobre, que es el caldo borrelés. Pero si no, si ustedes tienen ya una avanzada, directamente sienten olor a pescado, chao. Eso es bacteriosis. Si es podredumbre húmeda, como que tiene puntitos blancos, eso ya es un hongo de podredumbre. Pero no tiene el olor que tiene la bacteriosis. La bacteriosis generalmente da como un olor feo, olor a pescado, que es medio fétido. Así que, claro, las antomonas son bacterias. Marcelo, la planta quemada. Acá tenemos un ejemplo de una planta que agarró la helada. Fíjense cómo quedó. Está toda necrosada, ¿sí? Entonces en este momento esto no tiene que esperar. Tienen que trasplantar ya y tratar de salvarla, porque si yo lo dejo más tiempo esto sigue avanzando o es atacada por algún hongo y la puede llegar a matar o la puede salvar. Puede ser que se salve o que no, pero siempre hay que actuar en el momento, nunca esperar. Y hay que cortar la hoja y sacarle los brotes también quemados, porque todo acá es una entrada de lo que sea, porque la planta está sufriendo. Es como cuando nos bajan las defensas. Si yo la podo a la planta, le doy fuerza. Saben que ustedes hacen una poda de una planta, de un árbol, para darle fuerza y rejuvenecerlo. ¿Por qué? Porque las plantas, vamos a hablar un poquito de botánica también, tienen características de juvenilidad. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que hago es, la planta va creciendo y va dejando yemas de la época de que tenía 2 o 3 años. Van quedando yemas en el tallo, que son yemas adventicias. ¿Vieron la batata? Bueno, la batata es una raíz tuberosa, como por ejemplo la dalia. La dalia brota, la raíz brota de la dalia. La raíz de la dalia brota. Son raíces tuberosas. Si ustedes agarran una raíz tuberosa de dalia y la cortan y la ponen en la tierra, es una linda pudredumbre. Tienen que agarrar, por ejemplo, estas, ¿cómo se llaman? Las que son parientas de la amapola, que no me sale ahora. Bueno, tienen la corona y tienen las raíces tuberosas, ¿sí? Entonces, la anémona, por ejemplo. La anémona tiene la corona con las yemas adventicias en la base del tallo. Entonces, como no tiene yemas adventicias la raíz, tienen que dejarlo con la corona y eso va a brotar. Si ustedes sacan la raíz tuberosa directamente, no brota. La batata es al revés, tuberosa gemífera, porque tiene yemas adventicias. Entonces esas yemas de la raíz van a dar brotes. Directamente una batata ustedes la pueden poner en tierra y salen brotes por esas yemas que crecen. Yemas adventicias quiere decir que crecen en un lugar donde no es normal, ¿sí? En el caso de la raíz. Y en el caso de todas las plantas que ustedes, o los árboles que se podan, muchos frutales, por ejemplo, que están envejecidos, esas yemas adventicias que quedaron de los primeros años de crecimiento, son las que van a rejuvenecer el árbol que yo voy a podar.
Entonces, si yo tengo envejecido un árbol, esas yemas las voy a volver a revivir con la poda. Entonces me va a dar una planta con los años que tenía en esa época. ¿Entienden? Si yo hago un esqueje de una planta de esa con 20 años, esa planta nueva que sale tiene 20 años. ¿Sí? Claro, si yo uso la yema esa de juvenilidad, estoy rejuveneciendo la planta cuando tenía 4 o 5 años. ¿Entienden? Tengo que esperar un poco más para que rectifique, ¿no? ¿Sí? En cambio, la que yo ya saqué de 20 años, hago un esqueje, esa planta va a tener la misma edad y va a florecer más rápido. Entonces, esto tiene yemas en los rizomas y estoy incentivando a la planta para que pueda dar nuevos brotes. ¿Sí? Porque si no es como cuando usted le bajan las defensas. Esto le bajó la defensa. Entonces ya le bajó la defensa, le ataca cualquier cosa, se muere. En cambio, si yo la podo y la corto, le estoy dando fuerza para que pueda reaccionar la planta y poner en actividad esas yemas que tiene guardadas o adventicias que están en los tallos, porque en realidad los rizomas son tallos. Entonces dan brotes y van a dar los pseudobulbos nuevos. ¿Sí? No, ¿vieron un ejemplo más fácil? El eucaliptus. ¿Cómo ustedes las hojas de arriba viejas cómo son? Alargadas. Son alargadas, falcadas, ¿no? como cuchillos, falcadas. ¿Y las que brotan de abajo cómo son? Son hojas sentadas, apecioladas, ¿sí? Y tienen el tallo cuadrangular. Es característica de la yema de juvenilidad. Y eso se llama, en este caso, un dimorfismo foliar. Que en la juventud tenía un dimorfismo foliar porque era diferente a las viejas de ahora. Pero ustedes con eso rejuvenecen al árbol en la época que era jovencito. Por eso sale diferente al principio. Porque al principio crece de esa manera. Tallo cuadrangular y hojas sentadas. Y después cuando crece y es mayor, da esas hojas falcadas. Entonces, muchas gracias. Gracias, Marcelo. Gracias. La Asociación Orquideófila Santafesina los invita al evento más espectacular del año. La 12ª Fiesta Provincial de Orquídeas y Bromelias, donde estarán las más impresionantes y hermosas flores del mundo. Del 14 al 15 de septiembre, en el complejo Festram, Avenida Freire 1635, desde las 10 hasta las 20 horas. Impactantes, fabulosas, magníficas. En septiembre las orquídeas brillan en Santa Fe.